¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Amanda Valentina Procel Moreno, estudiante de la carrera de Economía en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca del siglo XVII y los acontecimientos que se suscitaron durante esta época. El siglo XVII fue el séptimo siglo del segundo milenio en el calendario gregoriano. Comenzó el 1 de enero de 1601 y terminó el 31 de diciembre del año 1700. El siglo es el último que forma parte completo de la Edad Media, el cual estuvo caracterizado por el movimiento artístico conocido como el Barroco. La última parte del siglo de oro español, el siglo de oro neerlandés, la predominación de Francia en Europa durante el reinado de Luis XIV. Bueno, la revolución científica y la gran crisis del siglo XVII. Los mayores conflictos militares fueron la Guerra de los 30 años, la Guerra Turca y la Guerra Neerlandesa. Esto es conocido como el siglo del Barroco. El siglo estuvo fuertemente marcado por grandes crisis y transformaciones que lo convirtieron en una época de retroceso en Europa, ya que la evolución global de la economía y la población fue totalmente negativa y la producción agraria padeció sucesivas crisis. Esto causó una serie de grandes hambrunas que dieron pie a la aparición de epidemias y pestes, causas de una serie de guerras como la de los 30 años. En el mercado del mundo islámico, el Imperio Otomano, el Imperio Safávida y el Imperio Mogol se fortalecieron por todo el mundo, especialmente en el subcontinente indio. El Imperio Mongol alcanzó un apogeo en la cultura, agricultura y el arte. Durante el reinado del emperador Aurangzeb, el imperio se coronó como la economía más grande del mundo, por delante de toda Europa, poseyendo el 25% del PIB a nivel mundial. En Japón, a principios de este siglo, se estableció el shogunato Tokugawa, iniciando el periodo Edo. Paralelamente puso en vigor el Sakoku, una ley de política exterior, el cual establecía que ningún japonés podría salir de Japón y ningún extranjero podría entrar en él. Este se mantuvo en Japón hasta el siglo XIX. En China, la dinastía Ming acabaría derrumbándose debido a una serie de saqueos dirigidos por el Manchú Nurhaci, que sería terminados como su hijo Hun Taji, su nieto. El Sakoku se mantuvo en Japón hasta el siglo XIX. En China, la dinastía Ming acabaría derrumbándose debido a una serie de saqueos dirigidos por la Manchú Nurhaci, que serían terminados por su hijo Hun Taji y su nieto Sunshi. Este último acabaría convirtiéndose en emperador y fundador de la dinastía Qing. Desde mitad de este siglo, la política europea estuvo dominada por el reino del monarca Luis XIV de Francia. La nobleza francesa semifeudal territorial fue subyugada al poder de una monarquía absoluta a través de la rehabilitación del Palacio de Versalles. Pabellón de cabeza de Luis XIV, construyó una corte real renovada desde la cual podría controlar a toda la nobleza francesa. Durante el reinado, Francia amplió sus fronteras, fortaleció su poder militar y se consolidó como la principal potencia europea. Durante este siglo, la monarquía británica
se convirtió en una institución meramente simbólica, siendo el Parlamento el que contaba con el verdadero poder. Este sistema de monarquía parlamentaria chocaba totalmente con el resto de monarquías europeas, en las cuales todavía compartían el modelo absolutista. A finales de este siglo, los europeos ya conocían la electricidad, el telescopio, el microscopio, el cálculo, la gravitación universal, las leyes de movimiento de Newton, la presión atmosférica y las máquinas de cálculo, gracias al trabajo de los primeros científicos de la Revolución Científica, incluyendo a Galileo Galilei, Johannes Kepler, Pierre Fermat, Blaise Pascal, Robert Boyle, Christian Huygens, Anthony van Leeuwenhoek, Robert Hooke, Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz. También fue un periodo de desarrollo de la cultura en general, específicamente en el teatro, música, artes visuales y filosofía. 1602 se funda la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su éxito contribuyó o se debió al siglo oro holandés. Esta Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales también era conocida como Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Se estableció el 20 de marzo de 1602 cuando los Estados Generales de los Países Bajos le concedieron un monopolio de 21 años para realizar actividades comerciales en Asia. Esta fue la primera corporación multinacional en el mundo y la primera compañía que publicaba sus ganancias. Además, la BOC poseía poderes cercanos a los de un gobierno, incluyendo la potestad de declarar la guerra, negociar tratados, acuñar moneda y establecer colonias. 1603. Aquí, el español Gabriel de Castilla fue el primer europeo en visitar la Antártida. Él fue un navegante y explorador español. Se le atribuye el descubrimiento a comienzos del siglo XVII de la macrounidad geográfica llamada actualmente Antártida o Antártica. 1605. La conspiración de la pólvora fracasa en Inglaterra. La conspiración de la pólvora fue un complot fallido organizado por un grupo de provinciales católicos ingleses para matar al rey Jacobo I, a su familia y a la mayoría parte de la aristocracia protestante. La operación estaba previsto llevarse a cabo explotando las casas del Parlamento durante la apertura de Estado en el año 1605. Los conspiradores habían planeado secuestrar a los infantes reales no presentes en el Parlamento e incitar una rebelión en las Midlands. Esta medida pretendía ser la señal para un gran levantamiento de los católicos ingleses, descontentos por las severas medidas penales y represión adoptadas contra ellos, que finalizarían con la instalación de un rey obediente al Papa en el trono inglés. Realizando los preparativos del gobierno, descubrió la conjura que acabó con la ejecución de la mayor parte de los conspiradores y sirvió de pretexto para un endurecimiento de las medidas anticatólicas. El complot de la pólvora fue uno de una serie de tentativas de asesinatos fracasadas contra Jacobo, que surgieron al complot principal y al complot a Dios de 1603. Muchos creen que la conspiración de la pólvora fue parte integral de la llamada Contrarreforma Católica. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero haberte ayudado y haberte aclarado muchas dudas acerca del siglo XVII. Vuelve una próxima.